Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Mike. Yo soy Mike y ya saben que en esta nueva temporada estamos hablando con todas estas personas que han tenido que ver con el desarrollo de la escena del metal aquí en Cartago. Los protagonistas, las personas que han vivenciado todo este proceso. Y yo no podía quedarme atrás tampoco invitando a mi amigo y hermano, el chino John, el popular pollo, John Jairo Sarmiento. Ok. John Jairo ha sido protagonista de la escena, ha sido espectador también de todo este proceso. Nosotros nos conocemos hace prácticamente como 40 años, nosotros hemos sido amigos de toda la vida y si hay personas que yo puedo contar como amigos reales en la palma en la palma de una mano, el hombre está de primero. Entonces es importante que tengamos todas estas perspectivas, estos detalles que a veces no nos acordamos y el hombre formó parte importante también del proceso que yo tuve con el instrumento porque nosotros llegamos a formar banda y llegamos a tener un proyecto interesante y John también tocó con otras personas aquí y hubo personas de la escena del alrededor de los 90 que sintieron cierta influencia también y tuvieron el contacto con John y pues formamos parte de esto. Entonces, desde esa perspectiva, Parce, gracias por aceptar la invitación a que charlemos. Y si bien casi que todo este proceso lo hemos vivido en mucha juntos, con algunos tropiezos en nuestro proceso, un par de veces que nos desconectamos, pero en general ese proceso de la escena lo vivimos juntos como amigos, como hermanos. Antes ya tenías un proceso interesante porque vos venías de Dos Quebradas y no sé si cuando estabas en Popayán también habías tenido este tipo de conexión. Entonces, siendo nosotros de familias en las cuales en un país el tipo de música que se escucha generalmente es la música tropical, la música bailable, la música de diciembre, la música Popular. popular. ¿Cómo fue ese contacto primero tuyo con el metal? Bueno, Miguel, primero gracias por invitarme y Puedes decirme pollo. bien, Porque pollo. es que nosotros siempre nos tratamos como, pues es que nosotros somos como hermanos, entonces siempre nos tratamos que pollo y todo. Entonces, como esto es una charla, entonces Sí, aquí sí, nos sí, no, estamos es como raro pollo. decirte Miguel. Es raro. Normalmente, sí, es que ya me sentí yo como, parce, no estamos charlando, hermano. Está bien. Normalmente nosotros nos tratamos de pollo. Yo a la gente que invito le digo, a mí díganme Mike, porque pues casi todos me conocen como Mike, yo soy Miguel, pero casi todos, y esto se llama charlas con Mike. Pero aquí estamos de pollo a pollo, parce. Bien, ok. Bueno, entonces la pregunta es cómo llegué yo a la música, al Sí, metal. o cómo llegó la música a vos. Sí, sí, llegó a mí, Sí. de hecho llegó a mí. Yo tenía unos 11 años y vivía en Dos Quebradas. En esa época vivía en una finca, entonces la música que escuchaba en el campo, nada que ver con el rock ni el metal. En esa época recuerdo que había una emisora en Pereira que era Musicando Estéreo Estamos hablando de 1983. 383. Ayer. Sí. Y ahí ponían rockcito, pop, baladas. Me empezó a gustar ese tipo de música. La finca donde yo vivía era una finca que era una hacienda, realmente estaba muy tecnificada y recuerdo, allá criaban cerdos, ¿sí? Y había un zootecnista, que era el man que se encargaba de todo el proceso y el hombre le gustaba el rockcito. Yo era un niño, tenía 11 años, el man ya no sé, 25, 26, 27 años. Y yo empecé a interesarme por lo que él escuchaba. Y el hombre se dio cuenta que me gustaba y un día me dijo, Chino, le voy a regalar un cassette. Escuche esta banda. No era sino AC/DC. No, ¿Sí? nada más. Nada más, AC/DC. Y el man hizo el cassette con una compilación. No me Ok. pasó un álbum, me pasó una compilación grabadita. Y me enganché. Los grandes éxitos. Pues de la época Claro. con Bon Scott básicamente. Pero pues sonaba genial. Yo me enganché a los sonidos. AC/DC pues no es lo más fuerte que se puede escuchar, pero sí es muy contundente. Y en esa época, sí. yo lo vi de otra manera. Es decir, yo pasé del rockcito suave o al pop a escuchar ya algo muy fuerte, con guitarras distorsionadas, Entonces me enganché inmediatamente y ese casetico le daba y le daba y le Seguías daba. escuchando. De todo, sí. No, me refiero, seguías pendiente de la emisora, porque por emisora era que cogía uno mucho también, mucha de esta cosa.
musicando era eso, o sea, era rockcito, baladas, Sí. pop, o sea, ¿sí? Y el hombre sí tenía algún conocimiento y yo le preguntaba. Entonces, pero ya era un niño, entonces el man, Claro. sí, esto, tales, y no sé qué. Y no había, o sea, en esa época no había internet, no había nada Claro. donde uno ir a informarse, a investigar, entonces no habían fuentes, ¿sí? Era eso, así Teniendo en fue. cuenta que a la edad también pensar uno que seguramente había digámoslo así, escena emergente en Dos Quebradas, porque en Dos Quebradas ha habido mucha música también, pero de pronto por la edad o los contactos no había forma de llegar con Pues, esa gente, ¿cierto? era un niño, o sea, tenía 11 Pollo, años. sí, yo esto no lo tengo muy bien registrado en mi memoria, pero yo sé que había un programa de rock en Musicando, en la emisora. Creo que era la hora 22. Porque en la emisora de Bogotá, 88.9. 88.9 estábamos con Metal en Estéreo, que era Metal la en hora Estéreo. 23, Ujú. con Lucho Barrera y Lucho después Barrera. con, sí. Creo que aquí había un programa que era con un rockcito más. En Musicando, o sea, yo realmente no recuerdo haber escuchado metal en Musicando. Yo recuerdo haber escuchado metal con Lucho Barreras. Oh, ok. Sí, yo recuerdo esa época. Igual hace muchos años y bueno, harán cosas ahí que hay Sí, quedan algunas, muy, muy hay en algunas un lagunas. espacio gris por allí. Pero metal en estéreo. ¿Te Metal en acordás? Estéreo, ¿Te acordás? claro, las Metal en estéreo. 22, las 23 ya están aquí. Y se siente su poder total Y era, sobre la faz y era del el planeta. man ponía unas Claro. cortinillas, me Sí, acuerdo sí, ahí sí, Says sí, Hi, sí. y Sí, Into sí, the sí, Lungs sí. of Hell, y eso, Sí, y mega además meteo. que el hombre tenía, primero sabía bastante, y Sabe segundo, bastante, el tipo es una sí, enciclopedia bueno, el tipo andante. sigue haciendo Claro, cosas. sí, Y además tenía una forma muy poética claro. de contar las historias de Sí, las bandas. el tipo tenía una narrativa espectacular, Sí, sí. un histrionismo de voz y de llevarlo uno, no solamente de contar lo que pasaba, sino de envolverlo en una historia que uno se Exactamente. sentía perteneciente casi que a eso que era Claro. lo que el hombre está contando. Y De paso, si en algún momento Lucho Barrera está viendo esto, parce, mis gracias. respetos y muchas Y gracias por gracias. todo ese proceso Ese que tipo. ayudó a, yo diría, millones aquí a que nos enamoráramos del rock y del metal. Claro, porque fuentes de información, repito, no había muchas en ese momento y el tipo tenía muy buenos contactos, traía música, estaba en contacto con bandas, entonces él contaba esas historias de una forma muy llamativa. Entonces el hombre no decía, por ejemplo, el baterista, no, sino él decía el tarrista, Tarrista, tamborero, tamborero, de excepcionales condiciones. Entonces, claro, Sí, uno, sí, sí, sí. uno Al eso, comando de las 6 cuerdas. por Sí, ejemplo. se parece este tipo. Claro, claro. Uno envuelto ahí. Y no, entonces Sí, él sí, hacía sí. ese preludio de los temas y uno ya llegaba, Sí, sí, uy, ya ¿qué está va a sonar? preparado. ¿Qué va a sonar? Hacía todo el juego previo Ujú. y ya está uno listico para que ¡pum! Ese tipo tuvo mucha influencia en esa época, Sí. yo diría que la mayoría de la gente aquí en Colombia, sobre todo en estas regiones donde, Claro. pues porque el hombre, claro, es de Bogotá, Sí. en estas regiones donde no Donde había no tanto, llegaba, exacto, donde no no había llegaba. tanta información. ¿Vos llegas acá a Cartago en qué año? 1586. 86. Sí, 86. Porque nosotros nos venimos conociendo como a finales del 87, más o Ujú. menos. Y yo ya poco De acá. hecho es una historia bastante curiosa y bastante peculiar que siempre la recordamos en nuestro círculo de amigos. Y pues hoy vamos a hacer la oficialización como pública de esa historia. Pues no tiene tampoco mucho chiste, no. pero en esa época yo recién me había hecho noviecito de una chica a la cual el chino trataba de cortejar y estaba buscando cortejar en esa época. Nosotros, yo creo que llevaríamos unos días de ese cuento, uno muy peladito, muy joven, 17 años, y yo había llegado a hacerle visita a esta chica en las épocas en las que hacía eso, estamos hablando del Que se hacía 87, claro, en las que... y vos llegaste a visitarla. Claro. La verdad, en ningún momento yo sentí Celos o... una amenaza, ni un celo, sino que yo inmediatamente lo vi que traía una camiseta y yo dije, este personaje está en la música y empezamos, era un The Slayer, ¿cierto? Seguro, porque a mí... Sí, era una camiseta ¿No de se no era la con el Raining Blood? Sí, la de Raining Blood. Y yo dije, uy, porque yo ya en esa época, yo ya estaba interesado por la música. Y curiosamente, la chica quedó de lado y fue a hablar. Claro, es que el rollo fue que
Pues nos vimos, ella nos presentó Sí. y como que conectamos por Claro, el tema eso de la fue- sí, música eso fue- y empezamos a hablar y ella Sí. como que bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto qué Se pasó? fue, se entró para la casa y nosotros ahí, quedamos ahí empezó la charlando amistad de nosotros. y fue empezamos chistoso. a hablar de música y todas estas cuestiones. Y John Jairo, en esa época, vos conociste a Papiri por cuenta mía, ¿cierto? ¿O ya te conocías con Papiri? No, la primera vez que yo vi a Eduardo, el popular Papiri, y un saludo para cuando vea este video, lo llevó otro amigo. Yo tenía un álbum, ¿Quién, Rangel? No. sí, Ah, Rangel, claro. yo tenía un álbum, no me acuerdo de qué banda, y yo ya estaba interactuando con Rangel, que es otra persona que debería venir algún Sí, día claro. a hacer. Claro, es que yo tengo un montón de gente en este proyecto de tener este documento, de eso. Tengo un montón de gente lista ya planillada para esto. Genial. De paso, me disculpan el sonido de fondo si se alcanza a escuchar, eso nos va a afectar un poquito, pero bueno, olvidémonos de eso. Entonces, con Rangel ya habíamos intercambiado música, gustos, todo el tema. Y una vez llega a mi casa con un personaje. Pelo largo. Pelo largo, yo cuando Actitud claro, irascible, metalero. O sea, metalero. yo vi a Dave Mustaine de pelo negro. El criollo. ¿Cómo? Sí, sí. Y dije, bueno, y tales. Entonces nos presentó Claro. y lo que el hombre quería era intercambiar un álbum. Sí, ¿sí? sí, Y sí, yo no recuerdo qué álbum era, o sea, se me va en este momento, creo que era algo de Megadeth. No recuerdo bien. Y ahí empezó, pues, Déjame, yo te interrumpo un momento para hacer un paréntesis aquí y ponerlo en contexto. Papiri, Luis Eduardo Ramírez, que es el tío de Carlos Ramírez, guitarrista de Headcrusher, que estuvo aquí también en un proceso muy interesante, lo tengo en un video, de hecho el primer video que tengo de esta serie es una entrevista con Carlos Ramírez, un saludo cordial Carlucho. Que ha tenido unos logros muy interesantes en el cuento de la música. Luis Eduardo es el tío de él, y Luis Eduardo aquí en Cartago siempre se destacó por ser el personaje del pelo largo y de la música, porque el hombre tenía una colección de música muy interesante, potente. de rock, heavy, rock antiguo, metal, que eso casi que lo había venido heredando en su familia. Ellos eran los originales dueños de Palo Quemado. Yo lo conozco a él, de hecho, porque, y tiene que estar aquí Eduardo, yo ya hablé con él, vamos a ver si acepta realmente, porque yo tenía una revista de Metal Hammer. Metal Hammer, una amiga mía gringa me mandó una revista de Metal Hammer, eso era la sensación en esa época, Claro. y por eso intercambiando fue que nos conocimos. Claro. Entonces, y Rangel, que también espero, saludos Rangel, que también espero, Rangel tuvo también una participación importante porque el hombre tenía mucha música también, hay un cuento interesante con los cassettes, ¿te acordás? Sí. Y él alcanzó a tener también una tienda de discos aquí en Cartago cuando habían tiendas de discos y le hacía una promoción importante al metal. Al metal. ¿Vos te habías conocido con Rangel? ¿Por qué? Recién llegado a Cartago, llegué al sitio donde llegué, él era vecino. Okay. Sí, él vivía muy cerca. Y yo pues ponía mi música. Y él es- Claro, yo ponía mi música y el hombre escuchó y a través de un convito que se armaba ahí en esa cuadra, unas vecinas y eso, él se dio cuenta que yo escuchaba rockcito y metal, ¿sí? Entonces así empezamos realmente nos conocimos primero con el hermano de Aladier y de Aladier nos conectó a nosotros. Pero realmente yo hice más relación con Rangel, ¿sí? Sí, entonces así empezó pues el tema del metal en Cartago. Ya llegué yo a Cartago. Bueno, previo a eso voy a comentar algo y es que en Pereira había un movimiento de rock y de metal muy fuerte en esa época. Sí. Antes de yo venirme a ir a Cartago fui a un par de conciertos, ¿sí? Que se hacían en el Coliseo del Centro, me acuerdo. Sí, señor. Y para mí eso era una locura. ¿Te acuerdas qué bandas eran? No, viejo. Yo me acuerdo que Quimosis tocó allá cuando tocaban metal. Sí. ¿Sí? Pues con Juanes y todo ese tema. Y no eran famosos ni nada, o sea, pero recuerdo que estuvieron ahí en ese sitio. Pero hay una anécdota y es que ahí fue la primera vez donde yo escuché algo de Slayer. Que es la banda pues que a mí me marcó y que siempre me ha gustado. El tema era Cryonics. ¿Sí? Y yo me quedé como enganchado. No sabía cómo se llamaba el tema, no lo conocía, pero luego... Del Show No Mercy. El Show No Mercy. Luego en el programa del Show Barreras, el man lo
Lo puso, lo identifiqué toda y la claro, con toda la antesala, parafernalia, claro. entonces yo ahí, ese man Claro. me introdujo a Slayer, ¿sí? Ese Ok. man, o sea, ahí fue donde yo dije, uy, esta banda, ¿sí? Entonces sí, empecé yo a ir a conciertos. En esa época lo dejaban entrar a uno con 11 años, 12 años a un concierto sin problema, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Eh, y empecé a ver ese movimiento. Había bastante gente en esa época en Pereira haciendo cosas, ¿sí? También conocí a un personaje cerca donde yo vivía y que estudiaba en el mismo colegio. Y al hombre le gustaba más como las bandas nacionales. El hombre era muy enfocado en bandas nacionales y me prestaba cassettes, ¿sí? Intercambiamos cassettes. Pulgarín, no me acuerdo del nombre del, pero del apellido Pulgarín. También a eso empezó a alimentar todo ese gusto por el metal. Yo me empecé a ir por esa línea, ¿sí? El rockcito se fue rezagando Poco. sin dejarme de gustar, pero me fui metiendo más en el mundo del metal. Estamos hablando ya de finales de los 80. No, eso es Y, antes de yo venirme para Cartago. Yo me vine en el 86. y en esa época era la época en la que nos reuníamos también varias veces en tu casa, cuando se podía, a escuchar la música. Nos Claro, parchábamos allá claro. en el balcón La en la novena. La novena octava. a escuchar calle, sí, La octava. calle octava entre carrera séptima y octava. A escuchar la música Sí. y a empezar a soñar con esas historias. Sí, sí, ¿Vos sí, te sí. acordás? Porque en el 88 yo tengo mi primer guitarra y ya yo empiezo a interesarme por tocar y estas cosas. ¿Vos te acordás por qué fue que vino el asunto de que empezáramos De a tocar? formar ¿Fue una allá? banda. ¿Fue allá? Fue en ese sitio, Sí. sí, sí, recuerdo muy bien el día. El día estábamos con Eduardo, vos y yo. En esa casa estamos, como siempre, escuchando música y otras cosas ahí. Y ya estabas vos con el tema de la guitarra y dicen, güey, ¿por qué no una banda? Y Eduardo dijo, uy, a mí me gustaría el bajo. Y ustedes me dijeron, ¿y vos por qué no tocas la batería? Y yo dije, bueno, listo, Claro. no sabía en lo que me estaba metiendo. Sí. Claro. Yo, ok. Casi nada. Sí, yo, ok. Sí, yo, ni idea de nada, es decir. Y ahí empezó pues el interés por el instrumento, ¿no? Realmente yo no tenía ningún contacto previo, o sea, además de haberlos visto una batería en un escenario y todo eso, ningún contacto previo con instrumentos musicales, nada. Devolviéndome un poquito, eh, yo recuerdo que la primera vez que yo voy a Bogotá, alrededor del 87 más o menos, fue mi primer contacto con ese mundo cultural del rock y del heavy en esa época de la música que había en Bogotá, que era un mundo diametralmente opuesto a lo que uno No, estaba pues, expuesto claro, acá. claro. La calle 19 en ese entonces eso era una cosa increíble porque era una avenida en la que eso era llena de casetas en las cuales vendían música de todo tipo y especialmente Pasta americana. lo que llaman la pasta americana, heavy, rock, metal, de toda parte, parce, Sí. de toda parte. Estaba la tienda de la Rocola y algunas tiendas disqueras las que vendían las camisetas y todas estas cuestiones, Sí, uno sí, loco. sí, sí. Y esa fue mi primera experiencia yendo a un bar de metal, recuerdo llamaba Iron Speed, eso quedaba ahí por la 45, como con 14, con 15, en Palermo, el barrio Palermo. Mi hermano me mostró todas estas cosas. Entonces, cuando uno llega acá, empieza a sentir la diferencia. Yo tenía en esa época una amiga gringa que era punkera a morir y ella empezó a mandarme también cositas, siendo una de esas la revista del Metal Hammer, con la que empieza uno a pegar con las otras personas que están en el mismo mundo de ese gusto por esa música. Más o menos te acordás ese proceso en el que llegaste y al punto ya cuando empezamos a dedicarnos a tocar ese proceso de reunirse con esa gente y empezar a mirar, ¿vos te acordás tu percepción de la escena aquí cuál era? Pues a ver, yo creo que Eduardo y vos tuvieron mucha influencia en eso porque eran los que iban a Bogotá, traían cosas y me acuerdo que había casi que un peregrinaje a la casa de Miguel. Para mirar las pastas. Porque Miguel trajo el álbum de Justin for All, por ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces todo el mundo quería ir a la casa de Miguel, ¿no? Casi que tocaba sacar ficha para poder entrar a ver el A álbum. mirar los álbumes. Eso era un ritual. Era un ritual, claro. Es que era algo, se ve algo como muy romántico hoy en día, ¿no? De ir uno y tocarla y ver las foticos y o sea, cosas que hoy en día pues pasan desapercibidas porque pues, se dan Sí, por, no, sí, ya. se dan por sentado.
Y ese era el contacto que empezábamos a tener, la Metal Hammer, ¿sí? Ya uno empecé a leer un poquito sobre las bandas de otros países. Empecé también a conocer ya otras personas aquí en Cartago relacionadas con el rock, con el metal. Además de Rangel, por ejemplo, Héctor, otro hermano, ¿sí? Y se empieza a generar ya como ese... Héctor ya lo tuve aquí en una Héctor entrevista, Vélez. es la segunda que está en esta lista de reproducción, para que sepan también, hay una historia bien importante con el viejo Héctor. Héctor Vélez, sí. Ícono aquí también en Cartago del metal. En el momento en que, ¿vos te acordás los primeros ensayos que tuvimos? Claro, ya En nunca me van a olvidar. Sí. Y ese proceso, lo que llamamos el metal miseria en esa época. Metal miseria, Que porque era ese- con las uñas todo. Sí, o sea, sí. Ese término lo acuñaste vos, No sí, sé, no. Yo creo, No creo. Yo creo que estoy yo le escuché a alguien, Sí. pero pues sí me hizo mucha gracia porque es que era todo con las uñas. Realmente lo identificaba lo Claro, que era teníamos todo que con ir. las uñas. Digamos, lo paupérrimo que era todo, ¿no? Que era que tocaba ir a un sitio por una cosa, desplazarse, a veces inventarse instrumentos. También era porque cuando uno quería, digamos, hacer algo propio, siempre las letras que se ocurrían y todo eso era basado en la miseria humana, ¿sí? Sí. Básicamente. Entonces también se acuña un poquito por eso. Los primeros ensayos, creo que el primero fue en la casa de Eduardo. Sí, ahí en el patio Sí, en la casa de Eduardo. al lado de donde montaron Cayobas. Exacto, Ajá. sí, en la casa de Eduardo. Fueron los primeros ensayos que hicimos. Luego también hicimos algo en mi casa, sí, con Martín, con tu Sí, hermano, ¿te claro. acordás? Martín. Empezamos a sacar, y recuerdo mucho que nunca sacamos un tema completo. Sí. Siempre eran puros pedacitos. pedacitos. Entonces, Estamos hablando de la época en la que no había internet, no habían partituras, no había una educación musical para este género y este tipo de cosas. Básicamente, esos temas los sacamos a oído, sí, claro. prácticamente, Claro. y con las uñas. A totalmente. oído monofónico. Monofónico, sí. Eso era un trabajo, era un proceso, pero se hacía con una pasión. O sea, es que yo creo que todo eso alimentó la pasión, porque no era sencillo, no era fácil. Entonces, como se invertía tanta energía, ganas y tiempo, pues, se apreciaba. Vos has has vivido la escena, has protagonizado en forma también este proceso, tanto como la persona que le gusta la música como la persona que hace parte de una banda. Estuviste con varias personas tocando acá, aparte de las recochas que hacíamos, porque eran básicamente recochas. En el momento en que estamos hablando ahí, decimos tocar la batería, vos decís sí, vos llegaste a sentir en algún momento esa conexión real con el instrumento y ese llamado, o era parte como de un proceso de que estamos juntos con los amigos y disfrutémoslos. Ese era yo, sí. ¿Cómo esa era? Realmente yo nunca me he considerado un baterista, ¿sí? Yo simplemente quería tocar los temas de las bandas que me gustaban. Se soñaba con eso, ¿sí? Claro. De hecho, hay varias cosas que a mí me marcaron porque cuando ya ustedes me dijeron, no, pues toca la batería, yo digo, Sí. bueno, yo me metí en un lío porque ¿y por dónde empiezo? Empezando por la batería. Claro. No había nada, ¿entendés? Entonces yo dije, bueno, pues ¿dónde empiezo? Y vos me hablaste de John César Noreña. Ajá. El hombre, que es un músico, el formador de Tránsito Libre en Pereira, que es una banda Saludo para John C. súper también. reconocida y que ha dejado Sí, son leyendas. huella claro, por todos claro. lados. Él trabajaba en esa época en una academia musical, que no recuerdo el nombre, doña no sé qué. No, pero no sé si ese era el de la tía Mónica. La ¿no? tía Creo. Mónica. Sí, era la tía Él Mónica, trabajaba ¿cierto? allá, él enseñaba allá. Que de hecho esa Fender que yo compré, la compré allá. Ah, bueno, ahí tiene. Si no estoy mal, el hombre está allá. Tengo es- que echar. Esa parte la tengo un poco gris. Yo recuerdo que él daba clases allá, entonces yo dije, no, pues tengo que empezar pues, clases, ¿no? Y fui, hablé con el hombre y el hombre me dijo, listo, ¿no? Pues, él es guitarrista, pero Sí. músico integral. Y me dijo, hágale, yo le doy las clases de batería. Y yo, ok, ¿cómo sería? Entonces dijo, no, pues esto, tal, vas al sitio donde nosotros ensayamos con Tránsito Libre. Full. Sí, me acuerdo la historia. Y allá Claro. en una batería yo te enseño. Y yo, Uy, wow, sí, sí, esto sí, es lo sí, mío. claro. Listo. Recuerdo ir a la primera clase. Bueno, primero uno tenía que desplazarse hasta allá. Sí, Los sí, recursos sí, no eran muchos. Yo pues tenía que pagar todo de mi trabajo. Y
claro, me costaba llegar a esas clases, pagarlas y todo el tema. El caso es que yo a mi primera clase llego y entonces el hombre me abre y yo veo... Una super batería. Uy, había una remo gigante, se ocupaba casi toda la habitación. 400 toms. Y con sus platillos cimbas, brillantes. claro. Yo dije, Olía a oiga, metal. Y yo decía, lo logré. Y yo dije, uff, no, las clases, estas clases van a estar potentes, voy a prometen. aprender No, algo. seguí. Entonces yo, y cuando voy pasando, me dice, no, vení para acá. Y yo voy pasando de lado por la batería. Y va y me sienta en 4 palos que el man había armado así. Y unos tomcitos sí, unos pads ahí de madera. Sí. Y entonces yo me Wax quedé como on, descolocado. wax off. Sí, yo me quedé como descolocado. Y yo le dije, y ahí esa no se puede tocar ahora, usted va a empezar aquí, no sé qué y tal. Yo, ok. Y empezó a enseñarme algo de Disociación, ritmo. claro, y empezó a empezarme a enseñarme los primeros ritmos. Entonces yo llegué, lo primero... El tupa. El tupa, sí, básicamente. Sí, es el tupa. Y claro, yo pues con esa batería de estudio, ¿sí? Hechiza, yo me hice una, ¿sí? Entonces ahí practicaba lo que el man me enseñaba. ¿Qué pasa? Que el hombre intentó darme bases musicales y yo no quería eso. Ese es el problema, sí, o sea, yo no quería eso. Y es algo que uno tiene que entender cuando se quiere meter en el mundo de la música. Uno tiene que tener claro para qué lo quiere hacer, Claro. ¿sí? Porque si uno quiere dedicarse a un instrumento, eso es una carrera. Claro, sí, Es una carrera. Pero si uno simplemente quiere es pasar un buen momento con los amigos, tocar algo, pasarla bien, pues debe tenerlo claro y hacer lo que hay que hacer. Y yo quería era eso. Entonces cuando él empezó a meterse por ese lado, porque el hombre es un man de escuela, claro. Entonces él quería inculcarme eso y yo como que a la 4ª clase dije, no, pues yo me estoy gastando eso, no sé qué, y todavía no tocó nada. Entonces Que necesito empezar con Ghost of Sí, War. ¿cuándo me vas a empezar a enseñar los temas? Entonces, Seasons in the Abyss. sí, yo ¿qué pasa recuerdo con que el- yo sí, le hice claro. una especie de reclamo al hombre y me dijo, no viejo, es que tiene que empezar por lo Sí, básico. Sí. Yo le dije, ok, pero no volví. Entonces ahí lo dejé y empecé a tratar por mi cuenta, con mi batería de estudio y a oído, sacar cosas. Yo recuerdo pasarte cuestiones que yo conseguía en Bogotá Ajá. para métodos de batería y todas Claro, esas cuestiones, sí, ahí para trabajar sobre Para todo trabajar, sí. redobles El y fierros, paradiddle, el me acuerdo paradiddle, de sí, esa técnicas historia. de manos, Técnicas, básicamente, porque casi uno de bombo no encontraba nada. Y claro, pero yo había tenido uno de mis primeros contactos con la batería, con mis primeros héroes, que todavía sigue siendo mi héroe, Dave Lombardo, Casi nadie. el padrino del doble bombo. Sí. Yo dije, no, es que yo quiero es eso. No. Y uno en esos métodos no encontraba nada sobre el bombo, o sea, era muy básico. Entonces sí, esos fueron mis inicios con el tema de la batería, así fue que yo empecé a intentar acercarme al instrumento. Nosotros estamos haciendo nuestra recocha acá en Cartago, nos encontramos a tocar con otras personas. Hay un momento en el que vos te vas para Bogotá porque nosotros Eduardo y yo, empezamos a estudiar en la universidad y nos vamos para Bogotá también. Nosotros nos fuimos básicamente en el 90. Eduardo arranca creo que en el 91, si no estoy mal, tengo que hablar con él para acordarme bien. Esto queda como... Yo a veces tengo también unas lagunitas. Sí, Como bueno, que uno año no más, recuerda año bien, pero menos. años menos sin contar mucho. Y allá estamos pensando, hombre, esto, estando allá en el medio con todo ese alcance de cosas unidas, hombre, tenemos que darle forma. Pues, después te trasteas a Bogotá Claro. y hay un proceso. Pero en ese entretanto, vos alcanzaste a hacer algunas cosas aquí con otras personas. Sí, claro. ¿Te acuerdas cómo fue esa historia? O sea, sí, claro. Me acuerdo que con Jorge Chirilas, con Héctor, estuvimos intentando hacer cosas por ahí. ¿Ensayaban en tu casa? Ensayamos, no, en la casa de Chirilas. Ah, ok. Sí, y en el taller ese que fue tan Sí, popular el aquí. taller por donde aquí se hicieron conciertos ahí, claro. Ese era el sitio. Y con ellos intentamos hacer cosas. Ahí es donde intentamos componer, ¿sí? Hacer cositas pues propias. Para quienes de pronto quieran evocar un poco la historia, este taller queda en aquí en Cartago, en la carrera octava, entre calles sexta y séptima, cerca de donde antes era la gran trilladora aquella. Sí. Oh. Todavía trillan mucho por allá, pero Sí, pero otras sí. cosas. Sí, eso, siempre han trillado yo por allá. Sí. Entonces, esa época sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, nosotros empezamos a hacer una labor con Eduardo, con vos,
a engancharnos con los temas. Martín, tu hermano, también estuvo incluso ahí intentando hacer cosas con nosotros. Y claro, de alguna manera teníamos una continuidad. No éramos los más disciplinados y consistentes, pero hacíamos cosas. Entonces, a mí empezó a crecerme esa necesidad de seguir, de hacer algo más allá. Cuando ustedes deciden irse para Bogotá a estudiar, yo me quedo acá y digo, pues, sí, o sea, yo quiero irme detrás del sueño musical. Claro. ¿Sí? Básicamente, mi viaje para Bogotá fue por eso. ¿Sí? Yo dije, no, yo quiero continuar con esto, que evolucione y hacer algo, ¿no? Como banda. Ese fue un sueño, pero sí. Entonces, y lo hicimos, ¿no? Lo hicimos. Nos fuimos a ir a un sitio, claro. Una parte de estudio que creo que era de 6 por 5. Por ahí 30 metros cuadrados, sí. Donde estaba todo, sí, sí. O sea, instrumentos. Sí, sala, comedor, habitaciones, baño, cocina todo. Y sala de ensayo en 30 No metros teníamos cuadrados. Ni camas, o sea, teníamos era colchones, sí, los quitábamos en el día para poder poner los instrumentos, llenamos todo de icopor y... ¿Ya compraste una batería? Ahí ya, sí, ya esa fue mi segunda batería, una batería ya decente, una Pearl, muy buena. Y pues ya motivado, ¿no? Pues dije, bueno, listo y tal, aquí sí me voy a poner serio con la batería y todo el tema. Pero no contaba con que Bogotá es una ciudad complicada, ¿sí? Pues, obviamente yo tenía que trabajar para subsistir, para mis cosas, y el tiempo no me daba. Es decir, yo salía a las, no sé, 6 de la mañana, 5 de la mañana, y llegaba a las 8 de la noche. Claro. ¿Sí? Y a esa hora... Y extenuado, reventado, estresado, reventado. Mamado. Y a esa hora intentar practicar o ensayar. Hombre, cuando uno tiene la pasión, uno lo hace, ¿sí? Pero a mí no me daba para tanto, en serio. Hasta ya no llegaba. Honestamente era así, ¿sí? Entonces intentamos, pero no... Y ahí fue donde yo tomé esa decisión que te digo. Yo realmente, ¿qué quiero hacer? ¿Sí? Yo sí me quiero dedicar a la batería o lo que quiero es tocar los temas, ¿sí? Y si para tocar los temas tengo que hacer todo esto, realmente estoy dispuesto a hacerlo. O sea, brutalmente honesto conmigo mismo, ¿sí? Para no perder tiempo en hacerle perder tiempo a los demás. Y ahí fue donde yo dije, no más, yo paré, ¿sí? Estuvimos como un año, ¿no? Intentando hacer algo así, en esa parte de estudio. Y ahí yo ya dije, no más, o sea, realmente no es lo mío, ¿sí? Realmente no es lo mío. Hay un tiempo que te quedas en Bogotá. Sí. Después de eso. Y después regresas acá. Sí. ¿Cierto? En esa época, ya cuando volvés acá, ¿en qué momento? Nunca has dejado de escuchar la música. No, porque nunca. Uno como oyente y como disfrutador, eso siempre está ahí. Nunca. Pero ¿en qué momento retomaste la batería cuando volviste? Yo no recuerdo muy bien. ¿Volviste otra vez a recochar con esta gente? Sí, bueno. ¿O hasta cuando fue que nos volvimos otra vez a decir, mira, hagamos algo? No, yo recuerdo que, bueno, la batería que tenía en Bogotá la vendí. Sí. Yo salí de ella, yo me despedí de la batería. Yo dije, no más y tal, me voy a dedicar a mi vida, a hacer mis cosas. ¿Se fue tu primer adiós al instrumento? El primer adiós, sí. Eso como que queda el gusanito, no sé. Un chao más bien. Sí, un chao. Y luego me regresé a vivir a Cartago y con el tiempo, obviamente, pues la escena aquí no era tan grande como para decir... Pero ya habían cosas. Ya habían cosas, claro. Y pues los amigos, el entorno, todo vuelve, lo vuelve como a llevar a uno y empezamos de nuevo. Estamos hablando de 98 más o menos. No, 96. Antes, sí, más. Antes, 96, 95. Bueno, 95, 96. Sí, claro, aquí ya... Como habíamos hablado con otros de los invitados, de los que ya tenemos otros videos, ya se generaba un movimiento más... Claro. O sea, es fuerte. Que eso fue interesante porque cuando yo regreso a Bogotá ya veo un movimiento bueno. Sí, y habían unos barcitos de música. Habían bares, eso no nos tocó a nosotros cuando empezamos. No, nosotros no, o sea, en la época nosotros no había donde irse a tomar una cerveza a escuchar rock. Escuchar rock, ¿no? Bueno, estaba Caxata. No, pero no era rock, era baladitas. Sí. Pero que uno diga, bueno, van a poner un temita de Metallica o de pronto por ahí ponían un Europe, un Final y ya, o sea, eso era lo más... un Bon Jovi y uno decía, uy, mira. Lo más fuerte. Sí. O en Claro de Luna, llegué yo a escuchar Pink Floyd. Claro, ¿sí? Pero es que estamos hablando ya de una época, historia, sí. Pero no había un sitio así. Cuando regreso, sí, eso se disparó. O sea, había mucha gente ya haciendo cosas, habían banditas, o sea, había un movimiento interesante. Y yo me vuelvo a animar, sí, consigo otra batería
una Mapex, me acuerdo que sonaba muy sabroso esa batería. Sí, me acuerdo. Es más, sonaba mejor que la Pearl. Sonaba mejor. Y con eso empezamos otra vez, con los mismos, con Héctor. Eso te iba a decir, ¿quiénes estaban? Con Héctor y si no estoy mal, con Chirilas. ¿El zurdo estaba ahí en esa historia? El zurdo estuvo un par de veces, sí Saludos estuvo. al zurdo, está en México en este momento. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Sí. Y empezamos a hacer cosas, pero lo de siempre, o sea, no llegaba nada, la vaina, siempre los ensayos, o sea, algo que se ha dado mucho aquí, yo no sé hoy en día, era que no había consistencia, pero en ninguno, o sea, se intentaba armar una banda y todo era como de, sí, bacano, no sé qué, pero no había tanta disciplina. Se empezaba como que sí, ensayamos una vez a la semana, pero luego no, más bien, o sea, y se iba enfriando, se paraba, luego otra vez intentaba, entonces, así nos la pasábamos, de intento en intento. ¿Vos te acordás qué temas tocaban? Yo recuerdo alguna vez que llegué a verlos y a mí me parece haberlos escuchado y verlos tocando, ensayando Maiden. Ah, sí. El Hallowed Be Thy Name. Trooper creo que alguna vez lo intentamos. Trooper, sí. Lo intentamos. Seek and Destroy creo que lo estaban Seek sacando. and Destroy, sí, que en esa época fue que yo veo que yo veo al Chirilas también con ganas de hacer cosas. Ajá, sí. Claro, sí. Mira que es más, yo tengo creo vacíos. que alguna vez hasta Jaime Esteban y nos reunimos a hacer como un recocho y hicimos unas cosas que el Jaime Esteban estaba cantando Pero eso fue mucho más, eso fue después. Más adelante, claro, Eso ya fue tenía después. un hijo. Sí, sí señor. Claro. Uy, me estoy saltando Hace mucho. como 10 años. Claro, me salté bastante. Ok, listo. Entonces estamos en esta época, antes de eso, 96, 97. En esa época vos tocaste en un bar acá, ¿cierto? Sí, en un bar que queda en la tercera entre 11 y 12, que no recuerdo el nombre. ¿Cuántas Era veces llegaste a tocar chiquito. así con personas en vivo? En vivo solo esa vez. Solo esa vez. Solo ¿Te esa vez. acordás de la Sí, sensación? claro, pues no, se siente potente, es decir, primero muchos nervios, un miedo escénico, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna Sí, manera. eso siempre va a estar ahí. Pero algo que le escuché yo creo que a Héctor en uno de los videos que hiciste acá, él decía que la gente escuchaba un acorde y ya era feliz. O sea, nadie estaba como con ese rollo de que, ay, no suenan tan bien. Técnico, No había, claro. no había gente en plan críticos, Sí, sino me dan en plan De uy, la qué vivencia, bacano que sí. haya música, que haya gente haciendo De la música, vivencia. y se los oyaban. Obviamente no sonaba tan bien, era un espacio así, como Sí, de era un 4x4. sitio pequeño, era un sitio pequeño. La acústica no era la mejor. ¿Te acuerdas los temas que tocaron? No. Parce, no, exactamente no. De pronto Héctor se acuerde, se tiene mejor memoria para esas cosas. Sí. Esos son ya finalizando los 90. ¿Qué viene Ujú. después? Después viene la familia. Claro. Claro, y en una época en que ya... De hecho, no, espérate, paro ahí. Ajá. Hubo un elemento que a mí me parece que tuvo que ver también con un distanciamiento en la música y fue Amway. La época Amway. Bueno, sí. Que sí. estando yo en Bogotá, de hecho esta historia es bien interesante porque yo recuerdo al pollo metalero, al pollo Peludo, con la energía peludo y flaco. todas cosas, y un día llega y me dice, hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y yo estaba en Bogotá todavía, me dice, mira que estoy con una idea de un negocio y como yo te tengo tanto aprecio, maravillando, y yo, Plan de ventas. ¿cómo la labia? Me dice, como yo te tengo tanto aprecio, sé que vos sos tan inteligente en estas cosas. Inflándole el ego. Quisiera que me dieras unas indicaciones y vieras con lo que estoy haciendo. Una opinión. Claro, yo quedé en la nube, yo, wow, sí, claro, hay que ir a hablar con el hombre. ¿Qué Eso necesitas? Fue en Bogotá, por allá en el norte, llego yo y cuando veo a John Jairo, camisa puntada, pantalón de señor, afeitado, cabello corto, y yo, miércoles, ¿y este man quién es? Lo que pasó, claro. Entonces el hombre estaba en ese momento metido con lo de Amway. Quienes no saben, lo de Amway son un multinivel. Claro, y me estaba reclutando y me reclutó, obviamente. Yo quedé reclutado en ese momento por el hombre. Y todo este proceso de digámoslo, es como una pseudo secta, algo así, llamémoslo. Hay un asunto medio sectario, ahí medio la cosa. Lo separa uno de este proceso, porque yo no sé si antes ya habías dejado o si eso te ayudó a pararlo, porque yo recuerdo incluso por esos días, dentro de la misma idea del proceso y todo, yo me corté el cabello.
Ok. Porque no, es que hay que lucir muy profesional. Claro, y es todo. que... Y con la guitarra yo también paré. Ok. Sí, no lo había visto de esa manera y Sí, sí. sí, sí. Sí, claro, yo me encuentro con Amway y pues fue seductor porque de alguna manera estaba buscando salir de mi entorno financiero y económico y quería algo más, Ellos ¿sí? le venden a uno esa idea. Claro, esa es la idea que libertad los financiera. multiniveles en general, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Le venden a uno esa idea. Y empecé a involucrarme mucho y a ir dejando rezagado otras cosas, como la música, por ejemplo, Y ¿sí? por ahí entra ya la familia. Claro, exactamente. Ahí conozco la que es mamá de mi hijo y me caso y todo el tema. Entonces ya cuando llega la familia, pues el enfoque cambia. Es decir, ya uno se centra en otras, ya hay otras prioridades, ¿no? Sin embargo, nunca dejé de De escuchar escuchar música. la música. Sí, Sí, claro. esa parte no. Esa es la parte que afortunadamente es la más fácil. Porque eso es una parte que va muy de lleno con... Es que no se puede. Sí, sí, Eso sí, es sí. uno, no se puede, eso es un llamado, o sea, uno escucha por ahí algo, algo, un sonido, no sé qué, y Y empieza ahí a está. cautivarlo y se va yendo y así es la música, para mí ha sido así, para mí ha sido así. Vos te vas para España. Ujú. En esa época nosotros tuvimos un inconveniente personal por culpa mía, lo acepto y eso lo hemos charlado muchas veces. Eh, Nos separamos, paramos la amistad, el pollo se va para España. Y más adelante regresas y volvemos a retomar nuestra amistad. Sí, Estamos otra vez alguna vez sentados charlando con Eduardo, incluso nos reuníamos con Héctor también ya con su familia. claro. Y vuelve otra vez como esta idea debemos recordar Sí, esta sí, cosa. sí, es que nunca se va, Sí. nunca se va. Por esa época sí fue que nos reunimos y alguna vez hasta con Jaime Esteban estuvimos tratando de hacer algo. Sí, eso. Que de hecho me parece recordar Jaime Esteban cantando el Hallowed Be Thy Name y nosotros hechos. Sí, porque le "Parce, este sonaba man es muy el que bien, él. le sonaba muy bien Este con man la es el voz que es, limpia. claro". Sí. Que ese fue uno de nuestros grandes problemas siempre. Siempre fue la encontrar frustración. quién cantaba lo que Sí. nosotros queríamos tocar. Sí, Porque sí, sí. nosotros estábamos con Slayer, con Suicidal, con estas cosas. Y queríamos alguien que pudiera dar todos esos rangos. Y en esa Muy época, difícil. cuando nosotros empezamos, no había nadie No, que llegara. en Cartago no. Y por lo menos, y dentro de nuestro círculo, por lo menos, que se pudiera medir. Porque haciendo una retrospectiva, Jaime hubiera podido hacer cosas interesantes con otro en esa época. Pero pues él estaba en su cuenta Claro, de era- cumpleaños y todo eso. ¿Vos te acordás cuánto tiempo estuvimos nosotros ensayando? Ensayando, creo que fueron como unos 6 meses tal vez, ¿sí? Y también estuvo en esos ensayos John Javier, el Barbao. ¿Te acordás? Sí, claro. Sí. Con él estuvimos tocando, me acuerdo que tocábamos temitas de AC/DC, de Testament llegamos a tocar cosas, ok, sí, de señor. Twisted Sister. Sí, sí. ¿Sí recordás? O sea, cositas así. Sí, esa fue de nuevo otro nuevo intento. Esa segunda etapa. Sí, pero como que, o sea, nosotros hablamos muy claramente, dijimos con qué finalidad ¿Cuál vamos a es la hacer esto. O sea, finalidad? no vamos a salir a buscar dónde tocar, o sea, ningún tipo de, como de, o sea, la idea no era salir a mostrarnos, sino como disfrutar los temas, disfrutar el momento, ya todos con familia, con recorrido, con historias y compartir un poco la pasión. De hecho, básicamente ese fue ese proceso del instrumento como músico y digamos como semiprotagonistas ya en ese momento, porque realmente en esa década los protagonistas sí eran estos chinos que estaban afuera tocando en estas bandas, Claro. ya que estaban haciendo cosas que en la época nosotros no podíamos, como grabar estos CDs, hacer estos videos, hacer estas presentaciones, teníamos más Tecnología. claro, los recursos Y mucho más acceso a al más cosas, alcance. claro. Y nosotros volvimos a parar. Tuvimos otro inconveniente. Volvimos a parar. Y después, años después, volvimos otra vez, no hace mucho, a retomar la idea de que vamos a hacer unas cosas, pero siempre la misma idea, que vamos a hacerlo por el gusto, por la recocha, pero finalmente llegan momentos en los que vemos falta algo y no seguimos. No hay vocalista, No hay por ejemplo. vocalista, entonces ¿qué vamos a hacer? Los sitios donde ensayar, las últimas veces que tengo unos videos de eso, que nos fuimos a tocar, fue Donde Leo. Donde Leo, tengo algunos videos de esto. Y finalmente, hasta ahí como que llega el proceso tuyo con el Sí. instrumento. Entonces, porque ya me voy a volver de nuevo a la escena, Ok. que hay unas cosas interesantes que hablar de eso. Pero ya terminando esta parte de tu faceta como músico y como persona inspirada por un instrumento,
recuerdo la última vez que tocamos y que me dice, no, ya no más. ¿Vos crees que ya definitivamente no más con el instrumento? O eventualmente nos veremos otra vez. Qué bacano que haya alguien que cante, porque por ahí, de hecho, nos está acompañando el legendario David Slayer, el hijo del pollo, prácticamente sobrino mío. Y estamos en un proceso de mirar si el hombre canta algunas cositas, a ver si hacemos un proyecto. Y que te escuché decir que dependiendo de cómo suena ese, de pronto hasta te animas a hacer alguna cosita. Hombre, sí, claro, es decir, más por compartir ese espacio con mi hijo, que entre otras cosas, esa es una de las, digamos que ese es mi legado a la música, ¿no? Porque yo de alguna manera le contagié ese gusto amor, por el rock, sí. por el metal, y está en eso, o sea, le encanta y lo disfruta. Todo un vato de ley. Lo el David. disfruta, exacto, le investiga, le gusta empaparse de lo que son las bandas, todo eso, ¿sí? Entonces, últimamente David, vení, han vení. estado Para que la hablando. gente sepa quién es David. Este es el personaje. Un saludo aquí. Mi pollo. Amigo, vato. Todo bien, vato de ley. Entonces el instrumento, y de hecho es curioso porque hablando con Carlos Eduardo Ramírez, bajista de Félix, el soy él siempre fue ese. Él decía, es que yo siempre, parafraseando a Carlos, decía, yo siempre supe que lo mío era el goce del instrumento. A mí no me interesaba salir a tocar realmente, salvo que nos reuniéramos con amigos para que disfrutáramos, pero nunca pensé en grabar ni en estas cosas. Podríamos decir que es como Sí. tu acercamiento al instrumento. Siempre todavía. fue eso, o sea, siempre fue disfrutar con los amigos, ¿sí? La pasión de la música, hasta hoy. No sé, o sea, no te puedo decir, Miguel, no lo voy a volver a tocar, no, pues, porque... Sí, porque es que porque ya lo has hecho Sí, y hemos exacto, vuelto sí. a tocar. Sí, claro. O sea, sí. Porque de alguna manera como que termino frustrado en el sentido de que no, esta vez tampoco fue, ¿sí? Claro. Entonces, pero luego vuelve y renace. Entonces, lo que estás hablando, si con mi hijo sale algo, pues sería un Hombre, qué espectáculo. bacano O sea, poder, es sí, decir, sería... disfrutar ese... Claro, porque es que eso es lo que me llama a mí la atención de la batería. Bueno, ahora sí, devolvámonos al asunto de la escena. Vos has estado acá en Cartago desde el 87. Estuviste unos años fuera del país, pero siempre has tenido un contacto con amigos de aquí, has podido ver cómo ha sido. ¿Cuál es tu lectura del desarrollo de la escena desde el momento en que vos llegas acá a Cartago hasta el día de hoy? Tremendamente brutal. O sea, ha crecido muchísimo en cantidad y en recursos y en calidad. En calidad. Sobre todo. Porque uno escucha, por ejemplo, a la banda de Carlucho, o sea, es una banda con un perfil internacional. Claro. Eran cosas que en esa época no, Sí. ni, o sea, eran sueños, ¿no? Ellos fueron varias veces a Rock al Parque. Head Crusher estuvo varias veces y recientemente con Internal Suffering estuvieron haciendo una gira por Europa, parce. Ese era el sueño Por de todos Europa. nosotros. Y ¿sí? Carlucho decía en el video del man ver alemanes disfrutando de su música, parce. Yo vi ese video Sí. y él habla ahí sobre Dave Lombardo, que es el héroe Sí, mío. el héroe tuyo. Yo decía, qué locura, o sea, qué locura. O sea, yo hubiera dado lo que fuera por hacer eso. Por encontrarse en esos procesos con Dave En Lombardo. una pizzería con Dave Lombardo hablando de música. Eso y farreando, claro. Un espectáculo, sí. Claro. No, me alegro mucho porque pues Carlucho además la ha trabajado y también el hombre ha sido muy apasionado. Pues él también lo movió la música a viajar, a irse, a buscar el sueño y la está haciendo. ¿Has visto las bandas que están tocando ahora? Hombre, Miguel, no. Mira que hace mucho que no voy así a toques o a conciertos aquí en Cartago, no. No, pero sé que hay movimiento importante, ¿sí? Sé que hay movimiento importante. Has tenido la gran experiencia de ir a conciertos grandes. De los primeros conciertos grandes que creo a los que fuiste fueron Barón Rojo y Quad Riot acá en Colombia. Sí, en Pereira. Pereira. Ujú. Y uno de los más grandecitos que allá estuvimos juntos fue Guns N' Roses en Claro, el 93, creo que fue. Ese fue el 93, primero grande. de lo más brutal. Sí. Pero también has estado en Monsters of Rock, que eso es una experiencia muy diferente. importante. Sí, es curioso porque a pesar de que a mí me gusta la música, realmente el interés mío por ir a conciertos como tal se dio cuando yo viví en los Estados Unidos. Allá tuve la oportunidad de ir a varias veces a ver gente dura tocando. Pero aquí como que no me nacía mucho y a veces hasta que tampoco como que me suena. De hecho, Maiden estuvo hace poco, recuerdo que me dijiste vámonos y la verdad, como que no tengo mucha gana de ir. Pero vos sí has sido muy consistente en eso. ¿Cómo ha sido viendo esa, en
en retrospectiva, esa experiencia de cuando escuchabas musicando estéreo, imaginándose los héroes, y cuando veíamos las pastas y destapamos y olíamos el papel y el disco y poníamos el acetato a sonar y su crash, disfrutábamos el crash con esa cuestión. Allá a ver estos personajes en vivo, a ver Megadeth en vivo, a ver Pretty Mates en vivo, a ver Ozzy en vivo, a ver Slayer, Slayer en vivo. Esa experiencia, ¿qué puedes decir de esas vivencias? Pues el de Guns N' Roses fue, digamos, el primer show importante en el que yo sentí que estuve, ¿no? Estuvimos desde el día antes haciendo fila, esperando ya con toda esa energía. Esperamos casi 24 horas ahí para verlos. Bueno, que eso se armó, de eso hay documentales. Esa es una historia importante ahí que, bueno, ya la gente la puede investigar. Y que tocaron November Rain en noviembre y estaba lloviendo. Sí, no, es que fue mágico. Fue especial. Sí, fue especial. Luego en España yo tuve la oportunidad de ir a ese festival. Que ahí estuvieron Papir y Martínez. Que es un festival gigantesco, o sea, el Monsters of Rock todavía se hace en Zaragoza, España. 3 días acampando, ¿sí? Entonces, y eran no sé cuántas cantidades de bandas y uno no alcanzaba a verlas todas porque uno tenía que dormir, ¿sí? Pero claro, vi un montón de bandas por primera vez, vi a Megadeth tocando de día. Yo sé que hacen tocando de día, deberían estar, o sea, así era la calidad de bandas que habían, que a ellos les tocaba de día. Pero cuando yo veía a Megadeth, yo a Mustaine allá, así cerca, yo, wow. Y sentir esa calidad de sonido. Sí, no, claro, o sea, muy pro. La logística es una cosa espectacular, nada que ver con lo que uno había. Claro, exacto, una cosa espectacular, todo muy organizado. Desde la gente que asiste, en el sentido de que allá nadie se está intentando meter a la fila ni nada, o sea, todas esas cosas, digamos, impactan, ¿sí? Ni una pelea, ni problemas, ni nada, la gente muy tranquila, el metalero tranquilo, el metalero con las ganas de ir a ver a sus bandas, apoyarlas y a disfrutar el momento. Buen rollo siempre. Sí, siempre, eso vi yo allá. Megadeth, Pretty Mates, vi a Ozzy, en esa época todavía estaba Motorhead, ¿sí? Y bueno, muchas otras bandas. ¿De quién gana unas vencidas entre Lemmy y Dios? Okay. Pregunta capciosa, porque es que Lemmy es Dios. ¿Te acordás de esa historia? No, yo de Motorhead tampoco es que haya sido muy fan, pero pues... tiene una influencia potente. Claro, son leyendas y uno quiere verlos de alguna manera. Sí. Pero a mí lo que más me impactó fue Slayer. Ellos siempre han sido mis ídolos, y estaba la formación original. ¿Sí? Kerry King. Claro, entonces cuando yo voy y va a empezar, no me acuerdo qué banda estuvo antes de Slayer, y ya estaban ahí, había mucha gente, y cuando ya se monta Slayer empieza la gente a irse. Y yo, ¿qué pasó? ¿Sí? Suave, gente, pero empiezan a entrar unos personajes como de 2 metros, calvos, grandes arios. Yo dije, uy, esto se va a poner feo aquí. Y dije, uy, esto va a estar, pero dije, pues si me tengo que ganar, sí, claro. Yo dije, si voy a salir mal herido, aquí salgo mal herido, pero yo tengo que sollarme este momento porque no sé si lo vuelvo a ver en la vida. Pues hermano, eso empieza, estábamos, pues el combo que íbamos, y yo tengo una característica que saben los que van a los conciertos conmigo, y es que cuando empiezan los temas que a mí me apasionan, yo me desconecto. Sí, me desconecto y yo quiero estar adelante y quiero disfrutar el momento como es, ¿sí? Entonces hice eso. Pasó eso porque sonó el Angel of Death, y cuando empezó a sonar, yo me sentía en... claro, suena raro decirlo en el paraíso con Slayer, pero me sentía y me caí. Porque se armó un poco fuerte y me caí yo, y aquí quedé, nada, hermano. Me levantaron estos personajes grandes, sin problemas ni nada. A mí eso me impactó mucho, ¿sí? Impactó mucho. Eso pagó la boleta, o sea, ese fue el... Recuerdo que me mencionabas que el sonido de Pretty Mates eran de esas pocas bandas que vos escuchaste y me decís, joder, suenan igualito al... No, es que la calidad de las bandas que habían era impresionante. Una banda de 40 años tal vez. Ya es los manes mayores, sí, mayores y todo. Sí. Yo recuerdo que me gustaba, yo quería sollarme el Future World, que era el temita de ellos.
y lo alcancé a ver en vivo y Back sonaba to back to back, sonaba perfecto. Y yo decía, Tin, wow, tin, 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 o sea, tin. es una calidad impresionante. ¿En cuántos conciertos has estado? Uf, viejo. Una cantidad Sí, bonita. afortunadamente ¿Has sí. podido sí, ver sí. buenas bandas? Sí, he podido ver buenas bandas. He estado, a ver, bueno. ¿Has visto Maiden? ¿Has Sí, visto bueno, Halloween? Maiden recientemente, sí, pues en la última vez que vinieron a Colombia, eso el mes pasado, ¿no? Eso fue en noviembre 24, sí. Que fue, me siento afortunado porque 2 shows después Nico McBride se retira de la banda. Sí, Y yo, señor. Sí, pude ver a señor. la banda Ya original y sacaron todo el tema la y banda, los sí. vi ahí cerquita. Sí. Bah. Testament, sí, Suicidal Tendencies, que es una de mis Bueno, pero bandas preferidas. Suicidal solo con Mike Muir, porque Sí, cuando bueno, sí, viste- porque pues a ellos no... ¿En qué año los viste? ¿Los viste en Manizales? Eso fue o- en Manizales. Sí, Manizales Grita Rock. Grita Rock creo que era el festival. Eso fue que No, eso hace mucho rato. 2011, 2013, no más. Yo Hermano, creo que fue 2019. Ok, sí. Es Fue decir, antes no. de pandemia. Sí, eso fue mucho antes de pandemia. Antes de pandemia. Yo las Porque- fechas no las manejo muy, Porque muy claramente. Mike Clark salió de Suicidal en el 2013, si no estoy mal. Ujú, Y ellos vinieron a casi Mike Clark. ujú. Exacto. Sí, no, han sido varias bandas. Yo creo que me doy por bien servido Bien en ese servido. aspecto. Sí, es algo en lo que a mí me ha gustado, digamos, invertir. Yo lo veo como una inversión Claro. en esas experiencias. Y como a mi hijo le gusta, pues la compartimos juntos. Claro. Que eso no se paga. O sea, nosotros estuvimos en el Knockfest donde vino Pantera, el reencuentro. Pantera, el reencuentro, Sí, Pantera. y estuvo también Sepultura, aunque no estaba la banda original, pero sonaba muy bien. Y ese festival a mí no me va a olvidar nunca porque fue el primero que David, mi hijo, Claro, fue sí, sí. conmigo y los dos conocíamos los temas, los cantábamos, los disfrutamos. Eso no se paga. Parce, si vos te pudieras poner a conversar con los personajes que están ahorita empezando a hacer música. Yo he visto unos chicos que están haciendo una cosa muy bacana, están tocando unos covers muy bien tocados. Hay una banda, a mí me ha llamado mucho la atención, unos peladitos se llaman Low Beach. De paso, un ¿Sí? saludo a Santiago. Están tocando con una energía, parce, que cuando uno los ve dan ganas de cabecear, es bacano, es una cosa, uno se pone a pillarlos, qué bacano que estén haciendo esto. Si vos pudieras dar un consejo dentro de todo ese bagaje de experiencia que has tenido con tu acercamiento al instrumento, con tu acercamiento a la música como tal, con tus experiencias vividas en conciertos, estas cuestiones, viendo a estos chicos, ¿qué tipo de consejo le darías? Yo creo que lo que he repetido durante toda la charla y es como ser honesto con uno mismo, ¿sí? O sea, si realmente, ¿qué es lo que se quiere hacer? Si se quiere hacer llegar a ser un buen músico, dominar su instrumento, sin importar lo que tenga que hacer, o simplemente lo que quiere es pasar un buen momento con los amigos. Y de acuerdo a eso, invertir la cantidad de energía y lo que haya que hacer de tiempo, ¿sí? Para luego no evitar frustraciones, ¿sí? Sobre todo que ahorita las nuevas generaciones tienen mucho problema para lidiar con la frustración. Sí, cierto. Rick Rubin, ¿sabes quién? Sí. Rick Rubin. He estado viendo mucho entrevistas que le hacen al hombre, me gusta mucho, tiene un acercamiento muy interesante al proceso creativo y el hombre menciona, está el artista que hace su arte porque quiere compartir Ujú. y está el artista que hace lo que hace porque quiere gustar. Ok. ¿Vos qué opinas de eso? Yo creo que siempre a darse gusto uno mismo. O sea, no tratar de complacer a los demás, ni yo quiero hacer algo para que los demás me escuchen, porque ahí ya empieza a venderse. Y empezar a trabajar en serie Claro. y no en serie. Eso es exacto, ya se pierde como el amor por el arte y ya tiene que empezar es a producir. Y ya ahí se empieza como a cambiar el objetivo inicial que es lo que lleva la música a la gente y es la pasión. Mejor concierto de tu vida. Ese es donde Monsters of Slayer. Rock, Sí, esa donde era voz. Slayer, sí. Mejor álbum. Híjole. Que me imagino que esto va de, no sé si va de la mano con tu banda, que ya Sí, sé cuál es la obviamente. Uy, pero es que escoger álbum ahí es difícil. respuesta. Te toca... ¿Por qué tiene que haber uno? O sea, No. Parce, a mí me hablan Suicide, la gente sabe que Suicide es lo mío. Me dicen, mejor álbum de Suicide, yo me voy siempre con el How Will, a ojos cerrados. How Will I Love Most. Ok. Claro, hay unos álbumes muy buenos, pero si yo tuviera en este momento que quedarme con una sola cosa de Suicide, me quedo con el How Will. ujú, vale. A ver, yo le tengo mucho cariño al show No Mercy porque por ahí empecé. Así fue que los conocí. Sin embargo, el Raining Blood
es muy potente. O sea, ya ahí están musicalmente un poquito más maduros y tienen un sonido más agresivo. Y un tema que te las has hollado siempre y que vas a decir, este tema nunca lo voy a Angel of Death. Angel of Death. Sí. Parce, siempre, con el pollo siempre, nosotros siempre encontramos tema de qué hablar. Yo creo que si nos sentáramos a hacer un video, tendrían que salir videos y videos, porque es que de hecho nosotros siempre nos reunimos, hablamos caspa, recordamos, hablamos de cosas, temas, otros temas que no tienen nada que ver con música, que son también muy interesantes, pero pues la amistad siempre ha estado ahí. Ha sido una amistad que ha sobrevivido el tiempo, las distancias y los problemas. Hemos tenido un par de veces problemas que afortunadamente han salido, hemos salido avante en nuestra amistad. Esa familia que se escoge. Sí. Gracias, Pollo, de corazón. Yo eso siempre te lo digo, ya la amistad la amistad y la relación con el Pollo y con la gente que me rodea, yo trato de celebrarla siempre. Yo suelo ser muy de ese, a pesar de que soy antisocial, con la gente mía, suelo ser así. Sí. Gracias por estar allí, gracias por venir a compartir estas historias que hacen parte de la escena, del desarrollo de la escena y cosas que también son buenas compartirlas para que estas generaciones nuevas puedan tener toda una especie de perspectiva, como lo decíamos el otro día en una charla también aquí, cuando sabemos de dónde venimos, tenemos una buena idea hacia dónde vamos. Entonces, espero que ustedes hayan disfrutado también de este proceso, de esta charla. Ya saben, si les ha gustado, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle click a la campanita. Es una muy buena manera de apoyar el crecimiento, de apoyar este proceso que estamos haciendo de generar este documento y también ustedes para poder estar al día con los contenidos que estamos publicando constantemente. Entonces, sin más que decir, espero que nos veamos en otros próximos videos y que sigamos haciendo mucho metal. Nos vemos.